una carta que no... bueno, como vemos, como decíamos en la anterior carta, Pedro sabemos que no es difícil de entender como lo es Pablo, es bastante sencilla, se comprende bastante, pero sí es bastante profunda también, es sencilla pero profunda también a la vez. Y bueno, vamos a hacer digamos, un breve estudio de lo que es esta carta. Amén. Sí, más que nada un rápido estudio. Amén. Igualmente después, bueno, hay muchas cosas que profundizar, ¿no es cierto? Cada uno tenemos después nuestras casas para seguir estudiando y leyendo, pero lo que sí que hay que dejar bien claro que esta ya era la segunda carta de Pedro que escribía a aquellos, diríamos, aquellas personas que estaban en el camino, aquellas personas que se congregaban en el nombre de Yeshua, que ya conocían, diríamos, de las escrituras, que ya conocían, y Pedro, tenemos que recordar que era un hebreo, ¿no es cierto?, que era una persona que ya venía había nacido y criado en una cultura hebrea, entonces por ahí, de ahí tener el contexto un poquito de las palabras que él utiliza. Vamos a empezar con lo que sería la salutación, y es en el capítulo 1, y vamos a avanzar. Simón Pedro, siervo y apóstol de Yeshua Hamashiach, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Elohim y Salvador Yeshua Hamashiach, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Antes de comenzar, lo que me había olvidado de decirles es que en esta ocasión hemos puesto todo lo que es la carta de Pedro, la hemos traído de lo que es la Reina Valera, pero porque hay muchos hermanitos que son nuevos, que están recién comenzando en este camino, y para que se entiendan, ¿no? Bien. Gracias y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Elohim y de nuestro Señor Yeshua. Amén. Y acá vemos ya al comienzo de la carta una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Que en la primera carta, si recordamos, dice Pedro, apóstol de Yeshua. En cambio, en esta ocasión ya, diríamos, Pedro coloca su nombre en arameo, Simeón Pedro, y después, antes de de anteponerse como apóstol, como emisario de Yeshua, pone siervo. Había cambiado un poco el tenor ya, entrando en confianza y entrando un poco en el entendimiento de aquellos que iban a leer esta carta, ¿no es cierto? Ya no es el apóstol, el emisario, sino ya es el siervo y apóstol, ¿no es cierto? Agregándole a la carta esa. En Deuteronomio 6:4 entendemos como, digamos, encontramos la palabra, ¿no es cierto? Oye Israel, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Yud-Het Bat-Hei, uno es, ¿no es cierto? Entendiendo como acá el apóstol, ¿no es cierto? Cuando habla diríamos, cuando habla, donde dice por la justicia de nuestro Elohim y Salvador, está hablando de un solo ente, una sola persona, un solo ser que concentraba estas dos cualidades, estas dos características, ¿no es cierto? Que no está separando, porque esto se ha muy mal interpretado en las escrituras a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Separando Elohim de El Salvador, de Yeshua, poniendo como Elohim como padre y como Yeshua como hijo. Si bien hemos visto que Yeshua en muchas ocasiones se pronuncia así, pero para dar un entendimiento, ¿no es cierto? Pero es un solo ser, es Elohim y Salvador Yeshua. También así lo encontramos en Isaías 45:5. Yo soy Yud-Het Bat-Hei y ninguno más hay, no hay Elohim fuera de mí. Yo ceñiré aunque tú no me conociste. En Juan 1:1 también encontramos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim.
hablando, ¿no es cierto?, de que justamente cuando nosotros pronunciamos, el verbo es palabra, ¿no es cierto?, pero, por ejemplo, en esta ocasión, mi palabra, si yo no existo, mi palabra no existe. Mi palabra es parte de mí, sale de mí, ¿no es cierto? Y diríamos, yo la pronuncio, es mía la palabra. Entonces acá lo que está queriendo, digamos, lo que queríamos hacer entender, que justamente Pedro daba perfectamente el entendimiento de que Yeshua era Elohim, Yeshua era nuestro Elohim hecho carne que vino y vivió entre nosotros. Sabemos que cuando menciona como el verbo, sabemos que el verbo es Yeshua, es decir, Yeshua es la palabra de Elohim, es decir, es el verbo, Yeshua es el verbo hecho carne, es la Torá hecha carne, es decir, que es el mismo Elohim, o sea, es uno solo. Por eso justamente habíamos puesto lo que es Deuteronomio 6.4, donde nos explica bien claro, el mismo Yeshua pronuncia que Adonai es uno solo. Es por eso a lo que a esto apuntaba y hacía referencia Pedro. En Proverbios 1.7 encontramos el principio de la sabiduría es el temor de Yud-Heh-Vav-Heh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Con este proverbio queríamos dar a entender y aclarar lo que decía acá: gracias y paz os sea multiplicado en el conocimiento de Elohim, dice Pedro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Que nuestra gracia, la gracia, diríamos, esa salvación, ¿no es cierto? Y ese shalom que nosotros vamos a tener, van a ser multiplicados, pero siempre y cuando nosotros entremos en el conocimiento, tengamos la sabiduría, el temor a Elohim. Él nos va a brindar ese conocimiento y ese entender, que es este caminar que nosotros hoy en día estamos caminando por ese camino, justamente porque hemos dado cuenta de la verdad, ¿no es cierto?, de la importancia que es las escrituras. A lo que hacía referencia también en este proverbio es que la sabiduría no viene de nosotros, sino que el conocimiento, la sabiduría viene del Eterno, viene del Creador. En Proverbios 3, del 5 al 7 encontramos: confía en Yud-Heh-Vav-Heh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tus propias opiniones. Temed a Yud-Heh-Vav-Heh y apártate del mal. Qué importante que es, ¿no? ¿No es cierto? Diríamos, nosotros, todo lo que nosotros sabemos y entendemos y comprendemos, tenemos que comprender y entender que es solo por medio de Él. Solo Él nos da ese conocimiento y esa capacidad de entendimiento. Bien, con lo que, bueno, aquí vamos a ver sí, a lo que apuntaba Pedro cuando nos decía que una fe igual y preciosa a la nuestra. ¿A qué se está refiriendo? Es decir, nosotros no tenemos la misma fe que tiene un gentil, y vamos a ver la diferencia en a qué fe se estaba refiriendo. Pedro estaba hablando y estaba apuntando a lo que estamos estudiando y escudriñando ahora, o con otra perspectiva, ¿no? Es una fe hebrea. La palabra hebrea bíblica, que a veces se traduce como fe, es emoná, que en realidad significa seguridad, obediencia, confianza, firmeza. En Hebreos 11 encontramos esa palabra, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, lo mismo que explicábamos antes, ¿no es cierto? Que la palabra de Elohim es Yeshua, por medio de él creó todas las cosas, es decir, él es la imagen de nuestro Elohim. Y a esta fe apunta Pedro, a esta fe que está mal traducida, ¿no? Pero es moná, es lo que hay que tener en moná. Por eso ahí tenemos que entender el hebraísmo, digamos, ahí tenemos que entender la parte hebrea de esta palabra,
que no es solamente una fe como hemos aprendido en el cristianismo o actualmente, que nos hacen creer, sino que la fe de la cual hablaba Pedro era esa seguridad, esa obediencia, esa confianza, esa firmeza en la palabra, ¿no es cierto? Ese creer sin ver. Porque haber puesto fe como traducción en la Biblia los ha llevado por mal camino a muchos y los ha hecho creer en falsas doctrinas. Es decir, decimos, bueno, sí, yo creo, pero sigo mi vida, porque aquí en la Biblia dice que solo tengo que creer, solo tengo que tener fe y nada más, y listo, y no tengo que hacer más nada. Cuando va mucho más allá, es mucho más profunda, no significa solamente fe, esta fe que a la cual se refiere es de seguridad, de obediencia, de confianza, es decir, debemos obedecer, pero ¿a qué debemos obedecer? A la palabra, estar seguros y firmes en la palabra. Y a esto es a lo que se hace referencia. Si nos apartamos de esto, terminamos creyendo otras cosas y terminamos siguiendo lo que es el camino del gentil. Y el camino del gentil lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 6:7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, esto es muy importante. Esto de repetir palabras o palabras sin sentido, palabras sin sentimiento, sin esa seguridad, esa obediencia, esa confianza, esa firmeza que nos habla Pedro, es palabra vana, es palabra que no lleva a nada. Porque dice acá que piensan que serán escuchados. ¿Y por qué no van a ser escuchados la oración de los gentiles? Porque no están en obediencia, porque están siguiendo el camino desviado. Vamos a verlo en Proverbios 15, 8, 9, dice esa palabra. El sacrificio de los impíos es abominación a Yud-Heh-Vav-Hei, mas la oración de los rectos es su gozo. Es decir, por eso solo el Señor escucha la oración de los que andan en obediencia, de los que tienen emuná, no solamente fe, creer y nada más, y no tengo que hacer nada y tengo que seguir en el mundo. O sea, no solamente va a escuchar la oración del justo. Dice, abominación es a Yud-Heh-Vav-Hei el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Amén. Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Esto Pedro estaba queriendo decir que justamente no es nada nuestro. Nosotros no somos, no tenemos la elección, digamos, tenemos la elección, pero por medio del Eterno. Él es el que realmente nos da la oportunidad. No es nada por nuestro propio medio, nuestros propios esfuerzos, sino es justamente por la piedad que Él nos tiene. En el Salmo 1:2 encontramos, sino que en la ley de Yud-Heh-Vav-Hei está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es, diríamos, nosotros tenemos que ser obedientes y escudriñar la palabra, entender la palabra para poder recibir ese poder divino, eso que nos dice acá Pedro. Digamos, si nosotros no entendemos, no leemos las escrituras y no comprendemos lo que Él realmente quiere, obviamente que vamos a errar y vamos a salirnos del camino. En el Levíticos 11:45 encontramos, porque yo soy el Señor que os he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Y si comprendemos y entendemos la palabra, acá nos está diciendo justamente que nosotros, para ser partícipes de esa naturaleza divina, primero el Eterno tuvo misericordia con nosotros, después nosotros reconocemos a Yeshua como nuestro Salvador,
y recién ahí vamos a entender que tenemos que llevar una vida kadosh como Él nos pide, como la Torá nos instruye, ¿no es cierto? Porque él es santo. Claro, diríamos, ¿cómo vamos a saber nosotros sobre santidad si no leemos, si no estudiamos la palabra, ¿no es cierto? En Mateo 5:48 encontramos, sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, nos está invitando a esta naturaleza divina y justamente Pedro nos está diciendo, sean santos, está diciendo exactamente lo mismo que dicen en estos otros versículos, pero nada más que nos dice que nosotros hoy en día, hermanos, huimos del mundo, huimos a causa de la concupiscencia, huimos del mundo porque ya no festejamos ciertas fiestas, no andamos en borracheras, en pasiones de la carne. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo y está exhortando. Estamos apartados hoy en día, inclusive los Shabbat, nosotros cuando da el comienzo de Shabbat, que tenemos la administración, estamos atentos al Shabbat, esperando la administración, esperando el estudio, ¿no es cierto? Sin embargo, todos los demás, vean a sus propios parientes, amigos, hermanos, programando salidas, fiestas, cosas del mundo, hermanos, preparándose para ir a ver un partido de fútbol, preparándose para ver ahí, digamos, un recital. Y sin embargo, nosotros, hermanos, estamos bajo la misericordia del Eterno aquí estudiando. Gracias a su gran misericordia estamos aquí estudiando Shabbat tras Shabbat, ¿no es cierto? Ministrando palabra y escudriñando su palabra, así como Él nos dejó en la Torá, ¿no es cierto? En sus instrucciones. En Colosenses 3:5 encontramos, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones, desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces estamos viviendo eso, tenemos que tener en cuenta acá. Pedro estaba pidiendo justamente a quienes ya estamos en este camino, ya a quienes estamos transitando por estos estudios, por este conocimiento, por este despertar, es para ellos a los que, a los que iba la carta justamente. Estamos así, apartados de todo eso. Exactamente. Ahí yo quería hacer una pequeña aclaración, ¿no es cierto? En Mateo, donde nos dice, Mateo 5:48, ¿no es cierto? Ahí yo puse una imagen de la interlineal, entonces nos dice, el versículo dice, serán por lo tanto ustedes completos, tal como el Padre de ustedes, el celestial completo, está siendo. ¿Qué nos está diciendo Mateo en este interlineal como completo? ¿Qué es ser completo? Entonces vamos a ver que la palabra esa completa, eso que nos está llamando acá en Mateo, ¿no es cierto? Nuestro don Yeshua, es justamente, viene de la derivación 5046 del Strong, teleios, ¿no es cierto? Completo, en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento mentalmente y carácter moralmente neutro como sustantivo, ¿no es cierto? Cualidad de completo, alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto. Esto es lo que nos estaba exhortando justamente Pedro, que nosotros tenemos que ir madurando, tenemos que entender y comprender que vamos a ir madurando espiritualmente, ¿no es cierto? Y justamente traje también esta imagen de la interlineal por la palabra concupiscencia, porque por ahí a veces se puede malinterpretar, pero es justamente donde nos dice acá, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y nosotros vemos que en la interlineal dice, en la última palabra, concupiscencia, de corrupción destructiva. Esos son justamente las concupiscencias.
son destrucción corruptiva, son pasiones, son deseos, son cosas de la carne que nos llevan a la destrucción de nuestro cuerpo. Y justamente él nos decía y nos exhortaba, temed más no al que lastima el cuerpo, sino, estoy parafraseando, ¿no es cierto?, pero sino al que destruye el cuerpo y el alma. No solamente, ¿no es cierto?, sino que tenemos que temer a Dios, al Eterno, ¿no es cierto?, y no a aquellos que destruyen solamente el alma. Y sin embargo, esta concupiscencia es la destrucción, es la corrupción también de nuestro alma. Así como vemos, esa corrupción son justamente lo que recién nombrábamos, las bebidas, los deportes, todo aquello que nos alejan del Eterno. Lamentablemente, todas esas cosas son entretenimiento. Las series, las películas, novelas, si bien hay algunas, ¿no es cierto?, que son, diríamos, en base a que nos enseñan en base a la Torá, en base a las Escrituras, pero es una de cientos y cientos de otro tipo de novelas, ¿no es cierto?, de vidas reales y cosas que nos llevan lejos de la palabra del Eterno. Y hoy en día vemos que cada vez eso más se propaga, ¿no es cierto?, la envidia, la gula, la pereza. Hoy en día abrimos las redes sociales y la desnudez, la lujuria, ¿no es cierto?, que vemos en redes sociales, la envidia, el ganar dinero, la soberbia, inclusive justamente es a lo que nos estaba diciendo Pedro, nos está exhortando a salirnos de todas esas pasiones para llegar de todo esto. exactamente a que huyamos de eso para lograr nuestra madurez espiritual, para lograr alcanzar esa madurez espiritual, ¿no es cierto? Y así es como lo dice en segunda de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio, perdón, invocan al Señor. mirá como acá Rab Shaul tomaba también esta misma idea que tiene Pedro y exhorta, ¿no es cierto? Pero mire, pasiones juveniles las llama, pero sabemos perfectamente que las pasiones juveniles no se está refiriendo a las edades, sino se está refiriendo a aquella pasión que, digamos, a aquella persona que todavía no cumple la madurez. Que no ha madurado en la fe. Exactamente, que no ha madurado en la fe, en la justicia, en el amor, ¿no es cierto? Entonces por eso las llama juveniles, pasiones juveniles, porque si nosotros maduramos, digamos, ya pasaría, ya entramos en madurez, no seguimos siendo jóvenes, ¿no es cierto? Entonces sí, muchos acá lo pueden malinterpretar y pensar que se está refiriendo a los jóvenes, a que los jóvenes están en pasiones o que es culpa de los jóvenes y no se está refiriendo a eso, sino a la madurez espiritual, a que nos apartemos de todas estas cosas que estábamos antes hablando. Ese es madurar. En el espíritu, en lo que justamente nos estaba llamando, nos estaba exhortando el apóstol Pedro. Bien, vamos a seguir avanzando. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La palabra esa virtud la encontramos en el Strong 703, ¿no es cierto? Que vemos que es la pronunciación arete de la derivación de lo mismo de la 730. En la definición encontramos como propiamente hombría, valor, es decir, excelencia y virtud. Mire, acá Pedro nos estaba diciendo, nos estaba dando la receta para llegar a esta madurez, para llegar a esta madurez en la fe, en lo espiritual. Y justamente él nos dice que no solamente por fe, porque así ya nuestro don Yeshua nos había dicho, ¿no es cierto?, que no solamente por la fe nosotros vamos a ganar salvación, sino que tenemos que ir creciendo, tenemos que ir alimentándolo. ¿Y cómo? La fe tenemos que añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal.
y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Acá justamente nos da la receta perfecta donde nosotros podemos ir creciendo, los escalones que nosotros tenemos que ir sumando para crecer en espíritu, ¿no es cierto? Para crecer en fe, para crecer en este camino que es de la Torá, ¿no es cierto? De la salvación que nuestro Adón Yeshua nos dejó. Y justamente, digamos, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, y sabemos que el conocimiento proviene de que el día y noche nosotros meditemos en la Torá, como lo leíamos recién, y este conocimiento nos va a dar dominio propio, de nosotros dominar esas pasiones, pero si no tenemos conocimiento no sabemos qué está bien y qué está mal, entonces no podemos dominar esas pasiones, y por medio de todo esto también crecer en paciencia, en tener piedad hacia nuestros hermanos, en afecto fraternal, en amarnos. Miren qué importante a dónde llega la última palabra, que justamente nuestro Don Yeshua, en toda su palabra, en toda su ministración, en todo lo que enseñó, siempre nos enseñó el amor, siempre nos enseñó a amar al prójimo. Y diríamos, pero miren el camino que nosotros tenemos que seguir, no solamente que de un salto vamos a ir y crecer y listo, no, sino tenemos que ir creciendo paso a paso y alimentando cada una de estas etapas que Pedro nos deja. Para eso tenemos las enseñanzas, Shabbat tras Shabbat, ir aprendiendo de la Torá, y es de la manera que vamos a ir madurando en esa fe, vamos a ir comprendiendo lo que es una fe hebrea, lo que es tener un pensamiento hebreo, porque así tenemos que actuar. Y es de la manera que vamos a dejar estar, así como lo dice Pedro, ociosos y sin frutos. Exactamente, porque así como ya diríamos, vamos a ir creciendo justamente en conocimiento y obviamente que vamos a poner por obra nuestra fe, y al poner por obra esos son los frutos que se van a ver, ¿no es cierto? Y ese es por el cual nosotros seremos recompensados. Amén. Vamos a seguir avanzando. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Y acá justamente recién nos decía lo que necesitamos para tener una madurez espiritual, y ahora está contraponiendo, diríamos, la otra perspectiva, la otra está diciendo qué nos va a pasar o qué nos pasa, por qué no podemos verlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos entenderlo? Y en 2 Corintios 3, del 16 al 17 encontramos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Ruaj, y donde está el Ruaj del Señor, allí hay libertad. Nosotros, esa libertad que esperamos, ¿no es cierto? Pero es en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Es Él el que nos va a brindar esa libertad y esa visión, ¿no es cierto? Poder ver realmente las Escrituras. No es nada por mérito nuestro, sino todo es por mérito de nuestro Adón. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os serán otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Exactamente, y acá nos está diciendo justamente cómo ir, ¿no es cierto? Que tengamos que ser firmes. Nosotros elegimos este camino y tenemos que tomarlo con seriedad y con vocación, y tenemos que tener en cuenta por medio de qué nosotros vamos a entrar al reino eterno. Y acá encontramos en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén, hermanos. Ahí justamente, ahí nos está reafirmando. Pedro esto ya lo sabía, justamente por eso lo dice de esa manera, pero ahí nos está diciendo que Él es la puerta. Yeshua se está proclamando como esa puerta, y Pedro está confirmando lo que nuestro don Yeshua nos había dicho, que nosotros para entrar al reino tenemos que ir por la puerta del Señor, por la puerta de Yeshua HaMashiach.
Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Acá nos está diciendo, ojo, tengan cuidado, hermanos, no se duerman, no se caigan, no flaqueen. Justamente por eso exhorta y aclara esto Pedro, justamente porque dice acá nos está dejando bien claro, inclusive hay muchas, ¿no es cierto? Hay muchas, a ver, ideas encontradas en cuanto a si perdemos o no la salvación, y sin embargo acá Pedro lo está dejando muy bien claro, que él va a estar ahí para seguir diciendo, no, ustedes tienen que seguir por el camino, si no, se perderán, si no, diríamos, se pueden confiar y perderse, irse de las sendas que él nos había dejado. Entonces él nos está exhortando, ¿no es cierto? En Mateo 26:41 encontramos, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros ahí nos está diciendo que en cualquier momento nosotros nos podemos equivocar, y ahí estará Pedro para decirnos, no, acá van a seguir. Esta es como un tirón de orejas que nos da Pedro en esta carta, ¿no es cierto? Que no nos caigamos, que no nos confiemos en nuestra fe, que sigamos orando, que sigamos velando, ¿no es cierto? Para confirmar la verdad presente. Así es, porque, o sea, ¿de qué manera y no vamos a caer? Porque como nos está diciendo acá tanto Pedro como Mateo, eh, que, que la carne es débil, es decir, tenemos que estar, como habíamos dicho anteriormente, escudriñando las escrituras, estudiando, meditando de día, de noche, no solamente los Shabbat, sino todo el tiempo que tenemos libre, que se lo dediquemos a la palabra, a las escrituras, a hablar, a exhortar, y es de la manera que no vamos a caer, que no vamos a caer en tentación, porque así como lo dice, la carne es débil. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Él sabía y entendía, así como lo exhorta también Rab Shaul, ¿no es cierto? Que ellos son carne, que ellos eran carne en ese momento, a pesar de que él era apóstol, ¿no es cierto? Y se contaba como justo, ¿no es cierto? Que él seguía los caminos del Eterno, que él hacía y andaba en los caminos, ¿no es cierto? Haciendo, practicando lo que es la Torá, ¿no es cierto? Pero él sabía que hasta él mismo era cuerpo, hasta él mismo estaba en amonestación porque era carne y él sabía que la carne es débil. Así como Rab Shaul también nos enseña lo mismo. En Gálatas 5:17 encontramos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que, a ver, si nosotros tenemos un espíritu débil, la carne va a ganar esa batalla y vamos a caer en pecado. Pero si nuestro espíritu está fortalecido, nuestro espíritu, ¿cómo fortalecemos el espíritu? Orando, escudriñando, aprendiendo. Esa receta que nos dejó Pedro recién, digamos, donde cada uno de los pasos nos va mostrando cómo madurar espiritualmente, es lo necesario para poder combatir a los deseos y a las pasiones de la carne. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Yeshua HaMashiach me ha declarado. También procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él justamente estaba escribiendo esto porque ya sabía que, ya, digamos, que iba a morir, ¿no es cierto? Que iba a dejar este mundo terrenal. Entonces él escribe esta carta para que quede constancia, para que quede ese tirón de orejas para aquellos que escudriñamos y que estudiamos la palabra, para que nos quede de enseñanza, ¿no es cierto? Testigos presenciales de la gloria de Mashiach. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
pues cuando él recibió de Elohim, Padre, honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sabemos perfectamente que esta escritura la trae del momento de la transfiguración, ¿no es cierto? Donde él fue testigo de este momento. Por eso él dice justamente acá, no son fábulas artificiosas, no es que venimos con un cuento de hadas, sino que nosotros lo hemos visto y somos testigos de lo que habían escuchado y lo testifican. Y después en Mateo 17, 4, 5 encontramos. Entonces, Pedro dijo a Yeshua, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elisha. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿No es cierto? Y acá nos estaba dando ese testimonio de que ellos habían presenciado, que no es un cuento lo que estaba contando acá Pedro justamente. Lo que muchos hemos conocido y se conoce como lo que es la transfiguración. A ese momento hacía referencia Pedro y Mateo acá. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y en Lucas 9, 34 al 35 encontramos también otro testimonio de esto mismo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, hermanos. Acá justamente Pedro nos decía, tengan en cuenta un poco de contexto. Aquí Pedro, cuando estaba escribiendo, no conocía de que iba a haber un Brit Hadashah, de que iba a haber un nuevo pacto, un nuevo testamento escrito en las escrituras, ¿no es cierto? Él estaba escribiendo esto, exhortando a las distintas iglesias, ¿no es cierto?, que lo seguían, a las distintas congregaciones, a los distintos hermanos que seguían, ¿no es cierto?, la palabra, pero ellos en ese momento tenían las escrituras de la Torá, del Tanaj, ¿no es cierto?, donde estaban los escritos de la Torá, los profetas. Entonces, él, ¿a qué se estaba refiriendo con esto? Palabra profética más segura, eran las escrituras, esa era la palabra, la Torá era la palabra profética más segura, ¿no es cierto?, que él conocía, que en ese momento ellos hablaban de eso. Y bueno, y acá justamente nos nombra en Juan 8:2 encontramos, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces acá Pedro también estaba diciendo que, diríamos, se estaba refiriendo a Yeshua como ese lucero de la mañana que salga en vuestros corazones, digamos, como esa palabra, como decíamos hace un rato, que era el verbo, la palabra, la Torá, nuestro don Yeshua HaMashiach, y así como lo profetizó, ¿no es cierto?, que iba a escribirlo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así que nosotros tenemos que tener ese control propio, ese dominio de que nuestra conciencia tenga el control de nuestras pasiones, de nuestro corazón, siempre y cuando dejemos que Yeshua HaMashiach nos lleve de la mano, nos lleve por esa tiniebla, que Él sea nuestra luz en esa tiniebla, ¿no es cierto?, en esta tiniebla que estamos viviendo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí vemos que justamente todas las profecías, acá Pedro estaba diciendo que
todos los profetas nunca hablaron por su propia voluntad, sino hablaron por orden del Eterno, digamos, por el Ruaj que había llegado a sus vidas, que había llegado en su momento para que ellos puedan profetizar aquellas cosas, decir esas verdades, ¿no es cierto? Como encontramos en Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿No es cierto? Que esta conocemos que es la profecía de los huesos secos, donde se volvieron, ¿no es cierto?, a formar el cuerpo, y era la visión que había visto, ¿no es cierto?, Ezequiel. Y así también en Isaías 61:1, el espíritu de Yud-Heh-Vah-Heh, el Señor está sobre mí, porque me ungió. Yud-Heh-Vah-Heh me ha enviado a predicar buenas noticias a los habitados, a, a vendar a los quebrados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, digamos, todos los profetas que vinieron, que estaban en los escritos, ¿no es cierto?, que era la palabra profética, esa que recién hablábamos, siempre, nunca pusieron ellos como, esta es mi profecía. No, ellos siempre fueron mandados, ellos siempre fueron enviados, fueron mensajeros. Ellos siempre reconocieron el poder del Eterno, la gloria del Eterno, y por medio de cual ellos profetizaban. Y sabemos que es verdad, porque todas esas profecías que ellos profetizaban, los profetas, que se cumplían, porque sabemos que el Eterno cumple sus promesas, y es por esto a que Pedro hacía referencia, que esta es la verdad, la palabra de los profetas, porque no era palabra, ahí se comprende que no era palabra de los propios profetas, sino era palabra misma del Eterno. Bien, vamos ahora a ver sobre los falsos profetas y falsos maestros. El capítulo 2. Avanzar. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, acá Pedro ya hablaba de estas herejías que inclusive hoy en día las vemos muy seguidas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas herejías destructoras? Y una de las herejías más destructoras que hay dentro de raíces hebreas, dentro de este despertar que nosotros, este andar que estamos haciendo, es justamente la negación del Señor, la negación de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, negar que Él es Elohim. Esa es una de las herejías más destructoras, justamente, que ya Pedro hablaba de estas cosas que iban a suceder y que suceden entre nosotros hoy en día, ¿no es cierto? Y ahí encontramos en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos, hemos estado viendo que han nombrado, que han pronunciado, que han blasfemado contra el Eterno, y sin embargo lo toleran, siguen esas enseñanzas. Doctrinas. Exactamente. Entonces, y hay muchos ahí justamente, y muchos seguirán sus disoluciones, ¿no es cierto?, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuál es el camino de la verdad? Es nuestro don Yeshua HaMashiach. Él es el camino, Él se pronunció como el camino, y la Torá es la verdad, Él es la verdad. ¿Cuántas veces hemos visto cuánto ha sido atacado? Porque lo que está siendo más atacado es nuestro Mesías, ¿no es cierto? Con que ahora se dice que no, que solo fue un hombre, que fue un hombre común, que no es el Mesías, que el Mesías no ha venido, que esto, bueno, muchos eso sabíamos que
en el judaísmo estaba mucho esto, pero también dentro de lo que es las raíces hebreas, ahora se ha levantado también, se han levantado a decir también esto que es una blasfemia. Claro, que es solamente un profeta que está lleno del Espíritu, que estuvo lleno del Espíritu, ¿no es cierto? Que estuvo lleno del Ruach, pero sin embargo sabemos que no, hermanos, que Yeshua es Elohim, Yeshua es Yud-Heh Vav-Heh hecho carne, es parte, es verbo, digamos, eso hay que entenderlo, pero lamentablemente se levantan cada vez más estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, ¿no es cierto?, que enseñan esto y llevan a muchos a la perdición. En Juan 14:6 encontramos, Yeshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no por mí. Él mismo, Yeshua, nos estaba diciendo que él era el camino, no había otro y sin embargo es blasfemado. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Miren, hermanos, inclusive acá nos está diciendo que el Eterno ni siquiera a los ángeles perdonó, sabiendo que ellos tienen mayor autoridad, mayor poder que nosotros. Diríamos, sabemos perfectamente y sin embargo Él dice claramente que los arrojó a la oscuridad, a prisiones de oscuridad, ¿no es cierto? Así como encontramos también en Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Digamos, lamentablemente hoy vemos que cada vez se levantan y tienen menos temor a Elohim y blasfeman más el nombre. Amén. Quería hacer una pequeña aclaración aquí donde Pedro, porque bueno, hemos traído de la Reina Valera, ¿no? Y donde dice que fueron arrojados al infierno. ¿Quién explica, en este mismo versículo se explica, los entregó a prisiones de oscuridad? O sea, ¿a qué se está refiriendo con esta palabra infierno? Bien, vamos a ver, no lo hemos colocado acá, pero quería traerles que esta palabra infierno en otras versiones de la Biblia, lo vamos a encontrar como tártaro, que en la mitología griega es un lugar donde van los humanos rebeldes y los dioses. Esa era la creencia, ¿no es cierto?, en la mitología griega. Y en el judaísmo es comparado al tormento del Seol. Entonces, Pedro utilizó este vocablo para hablar un lenguaje como el que más familiarizado con los que iban a leer estas escrituras. No por esto estaba por poner infierno o tártaro, que en realidad creo que es tártaro lo que se utilizó, no por poner esta palabra griega tártaro, quería como aprobar lo que es la creencia de la mitología griega, sino era para poner un ejemplo, una similitud de a dónde fueron arrojados, y aquí mismo lo explica, luego de poner eso, explica que los entregó a prisiones de oscuridad. En Mateo 25:41 también encontramos, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el Hasatán, para el adversario y sus ángeles. Así que, digamos, existe acá, digamos, Pedro está diciendo que sí, que hay seres, hay entes, diríamos, que son mucho más poderosos que nosotros, ¿no es cierto? Y que están, exactamente, que Él no los ha perdonado, que Él los ha castigado, que Él ha derramado juicio contra ellos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con estas 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por las nefastas conductas de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pues estamos así hoy en día. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Acá nos está diciendo, justamente nos está hablando Pedro, de que, digamos, de lo que les va a suceder a aquellos maestros, aquellos falsos maestros que se desvían, que hablan y que desvían a otros. Está dejando bien claro que está poniendo a potestades superiores que fueron condenadas como ejemplo y tratando de hacernos entender qué nos va a pasar, qué va a pasar a aquellos falsos profetas, aquellos falsos maestros que llevan por mal camino. Va a ser peor la condenación, pero de entre todo eso, Él salva a los justos, tiene su misericordia, por eso Él pone acá a esos ciertos personajes, como por ejemplo Noé, como Lot, ¿no es cierto? Y sabemos perfectamente que Lot era un hombre justo, así como lo dice en Génesis 19:1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y qué importante es este hecho de que él estaba sentado a la puerta de Sodoma, porque este hecho hace de gran importancia para aquellos que estamos escudriñando la palabra, porque la verdad que nosotros antes leíamos esto y no comprendíamos qué era ese momento de haber estado sentado ahí en la puerta. ¿Por qué estaba sentado en la puerta? Y nos ha administrado el hermanito Javi, en una para allá, el hermanito Javi o Lorena, no me acuerdo bien, pero nos ha administrado qué era eso que estaba ahí sentado, por qué estaba sentado de afuera. Y en Deuteronomio encontramos en el 16:18, ¿no es cierto? Ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades que Yud-Het-Bar-Hei, su Elohim, les está dando, tribu por tribu. Lot en esta ocasión estaba sentado ahí porque él se consideraba, él era juez de esa ciudad, era juez de Sodoma. Él estaba ahí a juzgar las personas que necesitaban o que hablaban o necesitaban, digamos, hacer cierta, que tenían cierta discordia, iban y hablaban con él para que él resolviera el problema. Él era el juez, por eso estaba ahí en esas puertas. Y qué importante que nosotros seamos así como Lot, ¿no es cierto? Como Lot, Noé perseverante, Lot justo, ¿no es cierto? Como nos muestra, porque él nos dice, sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos, hermanos. Si somos piadosos, si entendemos que nosotros somos carne y que somos frágiles y débiles, ¿no es cierto? Y buscamos alimentarnos y crecer espiritualmente y apartarnos, ¿no es cierto? Él nos reserva, diríamos, para el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Amén. Y acá nos está diciendo justamente, está volviendo otra vez a lo mismo, a decir de que cada uno tendrá, ¿no es cierto?, su juicio, que cada uno será juzgado por sus obras y qué más ellos, que más severos serán juzgados, ya que están a cargo de muchos, diríamos, cuando se ya hacen llamar maestros o se dan a enseñar, ¿no es cierto? Y enseñan mal, enseñan erradamente. En Judas 9 encontramos, pero cuando el arcángel Miguel contendía con Hasatán, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esta es una traída de Judas, ¿no es cierto?, de donde estaba explicando que ni siquiera un ángel se atrevió a maldecir a Hasatán o aquellas potestades, ¿no es cierto? Y ellos, sin embargo, vemos cuántos pastores, cuántos maestros que hacen exorcismo, que hacen cosas tentando a esas potestades, maldiciéndolas, echándolas, sin siquiera llevar una vida santa, sin siquiera llevar una vida kadosh. ¡Qué peligro! Él nos está advirtiendo acá, Pedro, lo peligroso que es jugar con eso, pero como animales irracionales, ellos no les interesan, no se dan cuenta ni temen de lo que realmente les sucederá en sus vidas. Después en Apocalipsis 22:2 encontramos, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Amén, hermanos. Esto, mira, ahí justamente dice en el 13, recibiendo el galardón de justicia. Digamos, a más injusticia hagan, más cosas malas hagan, más severa será el castigo, más severo será el castigo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que cuidarnos de esos falsos profetas, tenemos que tener cuidado. Cada cosa que alguien, o inclusive nosotros mismos, hoy en día estamos nosotros ministrando palabras, ¿no es cierto? Y leyendo las escrituras, ustedes vayan y busquen cada cosa que les suene, que no les pareció, hagan como los de Berea, vayan y escudriñen y vean si realmente lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Si lo que nosotros estamos hablando de aquel que está ministrando y enseñándoles es verdad o se está equivocando, porque muchas veces seguimos nuestra propia concupiscencia y no nos damos cuenta y lamentablemente hay algunos que sí se dan cuenta y a propósito lo hacen para llevarlos al camino del mal, para llevarlos lejos de la verdad, ¿no es cierto? Llevarlos a perdición. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Sabemos perfectamente que Balán, diríamos, conocemos la historia de Balán, ¿no es cierto? Que era un profeta de las naciones, pero sin embargo fue llamado y sin embargo el Eterno hablaba con él. El Eterno, diríamos, tenía contacto con él, él le hablaba, le daba profecía, pero sin embargo el Eterno le dijo, no vayas a maldecir a mi pueblo, ¿no es cierto? A Israel que estaba ahí en el desierto acampando, ¿no es cierto? Y sin embargo él, por la tentación de la avaricia, del dinero que le habían ofrecido, él tomó igual su asna y se fue, ¿no es cierto? Y fue a ver si podía cobrar esa recompensa, ¿no es cierto? Y en Jeremías 48:10 encontramos, maldito el que hace la obra del Señor con engaño, maldito el que retrae su espada de la sangre. Entendemos perfectamente que la obra del Señor es justamente seguir la Torá, es lo que Él nos ordena, y si nosotros lo hacemos engañosamente, caemos en maldición.
somos parte de esa maldición, somos parte de ese hijo de maldición, ¿no es cierto?, que nos dice la palabra de Pedro. En Romanos 16, 18 encontramos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonjas engañosas los corazones de los ingenuos. Hermanos, nosotros no podemos ser ingenuos, nosotros ya estamos caminando en la verdad, nosotros estamos, pero hay mucho que no todavía, que recién viene entrando, que recién viene escudriñando, entendiendo la palabra. Tengan mucho cuidado, y es a lo que dice justamente Pedro, a lo que reprende y dice: tengan cuidado, hermanos, porque es maldición, es perdición, y no les importa. No les importa llevarlos por mal camino, porque a Balaam no le importó, y eso que, digamos, hasta inclusive su propia asna fue un suceso único que está escrito, ¿no es cierto?, en la palabra, en número 22:30 lo encontramos, la historia de Balaam, ¿no es cierto?, que le habló, y sin embargo él igual fue, más allá de que él reconoció ese evento, pero igual fue y se subió al monte, si bien no pronunció maldición porque el Eterno no se lo permitió, pero él igual fue. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Y acá justamente está volviendo otra vez, digamos, a que esas son nubes sin agua, digamos, son maldición para el pueblo, son maldición para aquellos que los siguen, hermanos. Siempre tienen que tener cuidado con eso. Inclusive ahí le dice, le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Entonces, si ellos mismos son esclavos de alguna pasión, de alguna cosa que hacen en la vida, ¿no es cierto?, son esclavos de maldad, porque esa maldad los ha vencido. ¿Y cómo ellos pueden hablarle de libertad a los demás hermanos si ellos son esclavos de las pasiones? En Mateo 24:24 encontramos, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, esos escogidos somos nosotros, somos aquellos que entendemos la palabra, y sin embargo acá Mateo, nuestro Adón Yeshua, también nos está diciendo que tengamos cuidado, porque eso va a pasar, y Pedro estaba diciendo eso: ojo, porque se levantarán, así como Yeshua lo dijo, Pedro también lo estaba reforzando, y estaba exhortando y retándonos a que tengamos cuidado, que seamos diligentes, que seamos siempre vigilantes, atentos, estudiando, escudriñando. Quería traerles, que me acordé de un versículo, perdón, que voy a agregarle. En Mateo 23:13 dice su palabra: Yeshua dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, vosotros que cerráis el reino de los cielos en la cara de los hombres, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren hacerlo. ¿Cuánta verdad hay en esto? A esto también se está refiriendo Pedro, porque es así, los llevan por caminos engañosos, y así ni ellos entrarán ni van a dejar entrar a los que los están siguiendo. Por eso por eso Pedro nos dice, tenemos que ser diligentes, tenemos que estar siempre atentos. En Colosenses 2:8 encontramos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, según Yeshua. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta qué nos quería decir también ahí Pablo con rudimentos. ¿Qué rudimentos son los del mundo y qué rudimentos son los de nuestro Adón Yeshua?
En Juan 7, 16, 18 dice, Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, ¿cuál es la doctrina que debemos seguir? La doctrina de Yeshua, pero Yeshua les está explicando que su doctrina es del Eterno, no es de él misma. El que quiere hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim. Y si yo hablo por mi propia cuenta, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Esta eran los rudimentos que justamente Rab Shaul le estaba diciendo a los colosenses, que no sigan los rudimentos del mundo, sino sigan los rudimentos de Yeshua. ¿Cuáles eran los rudimentos? Que su doctrina no era su doctrina, sino que era el Padre, que lo había enviado, así como, y por ahí puede haber, digamos, ¿cuál es la palabra del Eterno? Es la Torá. Son las escrituras y en ellas nosotros tenemos que meditar día y noche. Ciertamente, si habiéndose ellos de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, en la palabra, en Santiago del 1, del 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ojo, a vosotros mismos, hermanos, nosotros no tenemos que solamente estar estudiando la palabra día y noche, sino que también tenemos que ponerla en práctica en nuestras vidas, porque si no nos estamos, claro, si no nos estamos engañando a nosotros mismos, inclusive no que nos van a engañar, sino que nosotros mismos nos estamos engañando. Claro, porque es como que si terminamos, como si estuviéramos acá en la reunión, terminamos la reunión y volvemos al mundo, volvemos a las prácticas. A las prácticas del mundo, nos comportamos como el mundo. Si volvemos a todo eso, estamos como lo dice acá Pedro, volviendo, como perro vuelve al vómito. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, que sería la Torá, ¿no es cierto?, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, hermanos. Y después tenemos el proverbio, ¿no es cierto?, en el cual nos nombra Pedro, Proverbio 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es decir, pusimos la imagen, es un poquito asquerosa, pero así nos ve el Eterno cuando volvemos al pecado. Cuando volvemos al mundo. Cuando volvemos al mundo. Cuando, por ejemplo, no sé, diríamos, dejamos, o por ejemplo, dejamos de estudiar la palabra, si bien sabemos que tenemos nuestras responsabilidades, ¿no es cierto?, porque tenemos que ir a trabajar, tenemos que atender a nuestro familiar y atender nuestras cosas, pero por ahí hay veces que nosotros no nos damos cuenta y nos sobrecargamos de trabajo, y ese sobrecargar de trabajo no nos trae beneficio más que nuestro propio tiempo, y ese sobrecargo de trabajo por ahí es por avaricia, hermanos, por ahí es por ganar más dinero, y nosotros tenemos todo,
Y ese pequeño detalle, así nos ve el Eterno, como ese animal, como ese perro que vuelve a eso. Si nosotros entramos en esas pasiones, ahora estamos ministrando y mañana está el partido de fútbol y salimos, dejamos de estudiar o dejamos de leer o en vez de, Nos digamos, vamos a una fiesta, nos nos vamos a ver vamos, fútbol, me ajá, voy apago ahora la reunión y me voy a ver una novela, o termino el Shabbat y vuelvo al mundo, o solamente guardo Shabbat y después vuelvo al mundo, vuelvo a lo cotidiano. miro en redes sociales, hoy en día en redes sociales somos bombardeados con cosas realmente abominables, cosas que uno no se da cuenta porque hemos estado tanto tiempo perdido, ¿no es cierto? Pero toda aquella sensualidad o cosas que se muestran en las redes, en los videos, hermanos, que lamentablemente nos llevan a perdición, nos llevan a que pensemos en nuestro propio pensamiento, estemos pecando, hermanos. Así ya Yeshua nos decía que, digamos, nosotros ya conocíamos la palabra de nuestros padres que nos decían, no matarás, no, pero sin embargo, si nosotros odiamos en nuestro corazón a nuestro hermano, estamos matando. Así también con el adulterio, hermanos. Con el pensamiento Lamentablemente, estamos pecando. exactamente, así que eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, porque el Eterno, Y con lo que hacemos también, y en con lo cuanto que a hacemos, cómo las nos fiestas. vestimos, lo que mencionaba en la anterior carta, cuando les expliqué sobre qué era el significado de maquillarse. O sea, no puedo yo ahora apago y bueno, miren Shabbat y solo guardo Shabbat y de nada me sirve guardar Shabbat y después volver, me vuelvo a maquillar, vuelvo a usar lo que hacía antes cuando estaba en el mundo. Porque si ya entendí, el Eterno me va a ver así, me va a ver así como la imagen que hemos colocado así, O en volviendo al vez mundo, de volviendo al prepararme para pecado. el Shabbat, estar pensando en la fiesta, o estar pensando en salir, o estar pensando En que en se esos termine lugares. porque tengo que ver una novela, en Porque que a se ver, termine porque tengo que terminar de ver una serie. ¿cuántas veces lo hemos hecho en el cristianismo, hermano? Yo también y todos aquí, no sé si ustedes, pero ir en los domingos, sentarnos en la administración, en el culto de la iglesia, estar sentado ahí y estar pensando qué voy a cocinar, el asado, el fútbol, la carrera de auto, hermanos, pero no estaba prestando atención a la palabra que se me estaba ministrando, más allá de que por ahí, diríamos, son un poco engañosas en esos lugares justamente, pero se está ministrando palabra y eso hacíamos en el mundo antes y ya no tenemos que hacer eso, hermanos, tenemos que entender que tenemos que llevar una vida como el Eterno nos ha encomendado, o por ejemplo, comer cerdo, no importa, voy a comer un pedacito de grasa, hermanos, ya sabemos, ya entendemos, ya comprendimos, seguimos estudiando. Esto es un proceso, no lo hacemos de un día para el otro al cambio y se entiende y lo entendemos, pero aquellos que vamos madurando espiritualmente, tenemos que ir dejando todo eso. El día del Señor vendrá. Vamos a empezar ahora con lo que es el capítulo 3. Amados, y ya vamos a ir terminando. Vamos a descansar mucho. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, acá está justamente ya como haciendo un cierre, Pedro, ¿no es cierto? Y nos está dando, diríamos, para que no nos olvidemos de toda esta palabra que Él nos está ministrando, que Él nos está enseñando. En Isaías 29:20 encontramos, porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado y será cortados todos los que se desvelan por hacer el mal.
digamos, lo que está diciendo justamente Pedro es esto, es que esas profecías que decían los profetas se va a cumplir, va a llegar el día del juicio y cada uno tendrá que ir y llevar todo lo que hizo, todas las obras que hizo serán juzgadas, tanto sea buenas o como malas, ¿no es cierto? En el Proverbio 19:29 encontramos, preparados están juicios para los escarnecedores y azotadores, y azotes para la espalda de los necios. ¿Qué es esta palabra escarnecedores que encontramos mucho? Inclusive Pedro la decía, ¿no es cierto? Son justamente, busqué rápidamente un poquito algo de información y me decía, la palabra escarnecedores tiene el significado de que se burla de una manera cruel, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hemos encontrado, hermanos, que se nos ríen? Por eso en la primera carta Pedro decía, tenemos que saber, tenemos que tener la sabiduría para saber explicar de la salvación, ¿no es cierto? De la cual nosotros confiamos, porque vendrán estos escarnecedores, vendrán estos burladores y dirán, ¿a dónde está tu Yeshua? ¿A dónde está tu Salvador? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No era que iba a venir. ¿Cuántas veces hemos escuchado que se nos han burlado así? Están esperando al Mesías y no ha venido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado cuántos años y no ha pasado. Y ellos no creen y ni siquiera entienden los tiempos, ¿no es cierto? Del Eterno. En el Salmo 1:1 encontramos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, hermanos. Así que nosotros tenemos que seguir firme. Ahí está tratando de decirnos Pedro, tenemos que seguir madurando espiritualmente y firmes en la palabra del Eterno. Estos burladores ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim, los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. Entonces, ahí justamente está diciendo, ellos no tienen en cuenta, ellos dicen, no importa si no viene todavía, pero no se dan cuenta que ellos mismos fueron creados por el Eterno, que Él es el creador de todo. Él sabe todo lo que va a suceder inclusive. Es que el mundo los ha hecho olvidar todo este tipo de cosas y los ha llevado en las mismas escuelas. Nos llevan por otro tipo de doctrina y de pensamiento al decir que no, el hombre, que Elohim no creó el mundo, que fue por una explosión. La teoría del Big Bang, la teoría de Darwin. Que venimos del mono. Todas esas teorías de ciencia han llevado al hombre a que crea en otro tipo de doctrina, en otro tipo de pensamiento y a que olvide, porque la idea del enemigo fue esta, a través de todas de esas enseñanzas, es que el hombre olvide de que fue creado el mundo y todo lo que conocemos fue creado por la palabra de Elohim. ¿Quién es la palabra de Elohim? Es Yeshua, es nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim, ¿no es cierto? Esa es la palabra, vuelvo a recalcar, Juan 1:1, ¿no es cierto? La vuelvo a traer para refrescar, y así como nos ha refrescado Pedro, también nos dice, vengo a refrescar todas estas enseñanzas, reforzar, que no se olviden, porque si se olvidan, van a caer, van a perecer. En Hebreos 11:3 encontramos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que Jesús había creado el universo, que creó todo, ¿no es cierto?
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Lo que estábamos diciendo hace rato, que muchos dicen cuánto tiempo ha pasado y, y desconocen todo esto, no ha venido el Mesías, no ha venido el Salvador, pero desconocen todo esto, desconocen que para el Eterno un día es como 1000 años. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y acá encontramos en el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche, dando refuerzo, ¿no es cierto?, a esto que no entienden. Pedro estaba hablando justamente de esto en base a lo que había, lo que entendía de los salmos, lo que ya sabía. En número 14-18 encontramos Yud-Het Bad-Hei, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la inequidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Yud-Het Bad-Hei, lento para la ira y grande en misericordia. Acá Pedro nos decía que, diríamos, si bien nuestro Adón es misericordioso, pero es justo. Él es el rey de orden y de justicia. Él va a juzgar por lo que hemos hecho, y si hemos hecho mal, mal vamos a recibir. Si hemos hecho bien, bien vamos a recibir. Ese va a ser el galardón, ¿no es cierto? En Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3 encontramos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, acá justamente muchos se han confundido y han creído que vendrá figuradamente como ladrón por la noche, pero no, hermanos, literalmente como ladrón por la noche. Pero nuestro Adón Yeshua ya sabemos que Él vendrá y se sabrá en todos los puntos de la tierra, ¿no es cierto? Se conocerá de su venida, pero a lo que está refiriendo acá justamente es a que tenemos que estar atentos porque no sabemos el momento de que va a suceder. Está hablando de la acción, porque si un ladrón va y anuncia que va a robar una casa, aquel dueño de casa va a estar atento. Pero si no, va a preparar su casa. Va a preparar su casa para atrapar al ladrón, ¿no es cierto? Pero justamente acá lo que está diciendo es que nosotros tenemos que estar atentos porque no, a pesar de que al estudiar y comprender todas las escrituras vamos entendiendo cada una de las etapas donde estamos viviendo justamente, sobre la apostasía, sobre los rumores de guerra, las guerras y todas esas cosas. Sabemos que estamos en los días postreros, que estamos llegando al final, ¿no es cierto? Pero no sabremos cuándo sucederá. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que ser diligentes, así como Él nos enseñaba en su parábola, en la parábola de las 10 vírgenes, ¿no es cierto?, que nuestro Don Yeshua nos ha enseñado. Tenemos que ser como esas 5 vírgenes que diligentes, orando, recargándonos espiritualmente, leyendo, entendiendo, alimentándonos de su palabra, ¿no es cierto? Es ese aceite que vamos a tener en las lámparas para ese momento que no sabemos cuándo sucederá, pero estamos viendo las señales que va a ser pronto.
pero no sabemos cuándo. Así que no tenemos que perder esa vigilia, esa estar esperando, estar atentos, estar vigilantes. No estar sacando cuenta de cuándo vendrá, cuándo será el Exactamente. día, sino estar preparados, así como lo decía Marcelo, como las vírgenes prudentes. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando justo lo que decíamos, y apresurándoos por la venida del día de Elohim, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Y ahí justamente, digamos, sabemos que va a llegar el fin y sabemos que no va a ser por agua. Por agua ya ha sucedido. Y justamente Pedro lo trae, diríamos, a la historia de Noah, ¿no es cierto? Y sabemos que no va a volver a suceder por agua, sino va a suceder por fuego. Y por fuego justamente tenemos que estar preparados para ese momento. En Job 20, de 28 al 29, encontramos las riquezas de su casa se perderán, serán arrasadas en el día de su ira. Esta es la porción de Elohim para el hombre impío y la herencia decretada por Elohim para él. ¿No es cierto? Que eso justamente nos está diciendo que no tengamos tesoros terrenales ni materiales, que eso es lo menos importante porque llegará el día del fin donde se destruirá todo. En Sofonías 3:8 encontramos, por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego por el fuego de mi cielo, toda la tierra será consumida. En Juan 14, del 1 al 4, encontramos, no se turbe vuestros corazones, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acá está justamente nuestro don Yeshua, nos está diciendo que él volverá a buscar a las ovejas, ¿no es cierto? Él nos llevará, es la promesa que Él nos ha dado, ¿no es cierto? Que Él volverá en los tiempos postreros, en aquel momento de donde se terminará todo. Marcos 13:33 encontramos. Por eso, estén alertas y vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese tiempo. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin manchas irreprensibles en paz, y tener entendimiento en la paciencia de nuestro Señor. Es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Miren cómo ya Pedro en aquel entonces pronunciaba estas palabras, ¿no es cierto? Escribía estas palabras exhortando a los hermanos, ¿no es cierto? Que ya esto él ya sabía que iba a suceder esto. Hoy en día vemos cuántos que han malinterpretado a Pablo, ¿no es cierto? Ya en aquel entonces. Y ya en aquel entonces,
Exactamente. Pero bueno, al principio nos dice, diríamos, en el 14 nos está pidiendo que seamos limpios, que estemos vigilantes, que estemos con nuestras ropas limpias, ¿no es cierto? En 1 de Tesalonicenses 5:23 encontramos, y el mismo Elohim de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que estar irreprensibles, tenemos que estar guardando, tenemos que tener cuidado, procurar con diligencia ser hallados para Él sin mancha. ¿Qué es una mancha? Es un pecado, es el pecado, hermanos. Y si nosotros no estamos con manchas, lamentablemente no vamos a tener esa promesa que Él nos ha dado. Vamos a quedar fuera de esa promesa. En Isaías 1:18 encontramos, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Nos estaba profetizando Isaías que por medio de nuestro Adón Yeshua íbamos a lograr esa blancura en nuestras ropas. Es Él, es su sangre la que nos permiten, pero después nosotros tenemos que cuidar esa ropa, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser irreprensibles, tenemos que guardarnos. Y eso es lo que no entienden muchos hoy en día. Ellos creen que con la sangre nos lavamos y se terminó, listo, ya tengo la salvación, ya me voy a mi casa y sigo mi vida. No, hermanos, nosotros tenemos que cuidar esas vestiduras, tenemos que cuidar ese estado que nuestro Adón Yeshua nos dejó hoy, nos dio hoy. Al mismo Josué le dijo el Eterno, cuida cuando cruzaron el Jordán, cuida de no desviarte de la palabra, fuérzate y sé valiente en cumplir con la Torá, con los mandamientos que se le fueron entregados, de no apartarse, de no mirar ni a derecha ni a izquierda, de no hacer como lo hacen otras naciones. Es decir, a él mismo le estaba diciendo que tenía que guardar los mandamientos, que tenía que cuidar, más allá de que él había sido llamado por el Eterno, lo había visto como justo, había sido visto como justo ante Elohim, porque así fue escogido, era un siervo de él, pero a pesar de eso, él le decía que tenía que obedecer y guardar sus mandamientos, de no desviarse, y es lo que tenemos que hacer, no desviarnos, no salirnos de la palabra. Y acá Pedro otra cosa que deja bien en claro es que la sabiduría de Pablo, ¿no es cierto? No era solamente esa sabiduría de entendimiento que había adquirido con sus estudios, sino que el Eterno le había otorgado esa sabiduría, le había otorgado ese estado, ¿no es cierto? Porque él pasó de ser perseguidor de los descaminos a llevar la palabra, a ministrar la buena noticia, ¿no es cierto? A llevar el evangelio, ¿no es cierto? A los gentiles. En Apocalipsis 22:14 encontramos, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿No es cierto? Y entendemos perfectamente, acá justamente nos está diciendo, bienaventurados, ¿no es cierto? Aquellos que mantienen sus ropas blancas, sus ropas blanquecidas, ¿no es cierto? Sin pecado, sin tachas, sin manchas, hermano. Eso es lo que nos estaba diciendo Pedro, que tenemos que ser diligentes, que tenemos que cuidar, velar y seguir adelante, ¿no es cierto? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y bueno, ahí encontramos en Juan 17:3, ¿no es cierto? Esta es la despedida, se está despidiendo Pedro, ¿no es cierto?, de esta carta.
encontramos en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua, a quien has enviado. En Efesios 4:15 encontramos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Yeshua, ¿no es cierto? Diríamos, que nosotros sigamos el conocimiento, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Adón, ¿no es cierto? Eso es seguir velando, seguir en paciencia, creciendo, madurando espiritualmente, leyendo las escrituras, ¿no es cierto? Y siendo piadosos y fieles a las escrituras, a la palabra. En Filipenses 3:10 también nos dice Rab Shaul, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Ahí justamente nos está diciendo que nosotros tenemos que ser, tenemos que imitar a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque Él vino justamente para ser ejemplo. Él vino a la tierra para hacernos salvos a nosotros, pero ¿por medio de qué? De nosotros imitarlo a Él, de nosotros seguirlo, escudriñar la palabra, leer. Él no necesitaba leer, nosotros sí necesitamos escudriñar, ¿no es cierto? Pero Él era Elohim. Él era el que había pronunciado aquellas palabras desde un principio, desde la creación del universo, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces él recurre a toda esa frase que él ya había pronunciado desde la Torá. Vemos que él continuamente está pronunciando palabras de la escritura, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que imitarlo, tenemos que aprender sobre Torá para poder llevar ese mensaje de salvación en la cual nosotros depositamos nuestra confianza. Y acá, como dice, imitándolo en su muerte, ser semejantes a él en su muerte. Me acordé de Romanos 6, 3, desde el versículo 3 voy a leer. ¿O ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Yeshua HaMashiach fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, y para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, es decir, que dejemos esa vida vieja que llevábamos, esa vieja naturaleza, porque hemos muerto con el bautismo que hemos hecho, es decir, con la tevilá, con la inmersión que hemos hecho en el nombre de Yeshua. Ahora hemos comenzado y estamos comenzando una nueva vida. Hemos venido a los pies del Eterno y estamos en una nueva vida. Ya no podemos volver al mundo. Hemos nacido juntamente con el Mesías. Tenemos que comprender eso y entender que ya no podemos dejarnos dominar por las pasiones, sino justamente las pasiones quedaron en ese viejo hombre antes de hacer la inmersión, ¿no es cierto? Hoy en día ya no podemos dejar que esas pasiones nos dominen. Obviamente, digamos, esto es un proceso que nos va llevando a la madurez, no es de un día a la mañana, sino que vamos a ir creciendo, pero ese crecimiento tenemos que ser conscientes que desde el día que hicimos nuestra tevilá dejamos ese viejo hombre y renunciamos a todas las pasiones de la carne, renunciamos a la carne, así como nuestro Adón Yeshua renunció a su vida, ¿no es cierto?, por nosotros. Él no vino y dijo, no, yo prefiero mi vida. No, no se la reservó para él. Él nos amó. Él vino y entregó su propia vida para nuestra salvación. Él no pensó en él, pensó en nosotros. Así nosotros también tenemos que día a día pensar no en nosotros, sino en el prójimo, porque ya nuestro Don Yeshua nos dijo que cuando le hagamos algún bien a alguien, se los estamos haciendo a él. Cuando el bien o el mal que hagamos por alguien lo hacemos a él directamente, hermanos. Y bueno, así terminamos esta administración de la segunda carta de Pedro.
y fin.